Hola, hola, hola. Bueno, ahí ahora sí estamos grabando, ¿eh? Espero que puedan ir sumándose. Hola, por favor entren con este último link, a ver si puedo corregir lo de la grabación. Gracias. Bueno, bueno, ahí se van sumando. No sé qué pasa con el Google Meet, que a veces no grabo. Tengo que reiniciarlo para que grabe. Bueno, ahora sí estamos grabando, ¿eh? Bueno, vamos a retomar un poquito. Espero que los compañeros tengan el link ahí en WhatsApp. Ahora sí, graba. No sé por qué a veces no me graba y cuando lo reinicio empieza a grabar. Eh, bueno, entonces les contaba esto de esta última clase, ¿no? Hablábamos de la idea creacionista, digamos, o el creacionismo, que deja, digamos, en una función divina o de un dios o de una entidad superior la creación, ¿no? Y como les decía, esto no tiene una apoyatura científica propiamente dicha, ¿eh? El- digamos, la ciencia avanza en función de un método científico, que propone una hipótesis, una teoría, y esa teoría este, es cotejada a partir de la experimentación y finalmente se evalúan los resultados y las teorías son aceptadas o son negadas, digamos, ¿no? Bueno, en el caso del creacionismo es una cuestión justamente que tiene que ver con la fe, no con la evidencia científica, ¿eh? Y el creacionismo, en términos generales, está asociado con el fijismo. ¿Y qué es el fijismo? El fijismo es la idea de que en algún momento digamos, se generó la creación de todo lo que conocemos, como está descrito en los evangelios, ¿no es cierto? Es decir, esto de que en el primer día, en el segundo día, y que se crearon las cosas. Bueno, y esa es. Y digamos, el creacionismo va acompañado de una idea que es el fijismo. Y es importante esta idea del fijismo. ¿Por qué? Porque es una idea absolutamente contradictoria con la idea actualmente reconocida para la evolución de las especies, que tiene que ver, como vamos a ver, con la teoría darwiniana, de la cual vamos a hablar ahora en un ratito. Entonces, la idea del fijismo, que bueno, todo se creó en algún momento, es decir, un creador, ¿eh? Una deidad, un ser divino, una entidad que creó las cosas, y a partir de ese momento todo siguió, digamos, de esa forma. Lo que se creó, y lo que llegó hasta nuestros días es lo que llegó hasta nuestros días. Eh, y esto hay un concepto que es la idea del diseño inteligente, es decir, unas teorías que se apoyaban en que tanta complejidad, algo tan complejo como puede ser un organismo, las interacciones entre organismos, o un órgano de un organismo. Imagínense un ojo compuesto, un ojo humano,
tanta complejidad solo podía haber sido creada, digamos, por una entidad superior, ¿sí? Por una inteligencia superior, una divinidad, un gran relojero, entre comillas, como un dios, un gran relojero que creó esta gran maquinaria, que es todo esto que venimos describiendo, este gran ecosistema Tierra, con todos sus subecosistemas, con todo lo que comprende. Entonces, bueno, ¿quién pudo hacer esto? Bueno, algo superior, digamos, semejante complejidad de dónde puede venir. Entonces tenemos ahí la idea del creacionismo y del fijismo. El fijismo es esto: lo que se creó, y lo que llegó hasta ahora llegó, y lo que no quedó en el camino. Bueno, y en paralelo, digamos, posteriormente, y sobre todo durante los primeros siglos, digamos, después de Cristo y hasta el medioevo, existieron teorías que apoyaban la idea de la generación espontánea. ¿Qué es la generación espontánea? La generación espontánea es que organismos pueden crearse, digamos, de una forma espontánea por algún proceso desconocido, digamos, también cuasi mágico. ¿Qué pasa? Había observaciones, por ejemplo, de que cuando uno dejaba carne y esa carne entraba en putrefacción, después veían moscas salir de la carne y pensaban que de alguna forma la carne generaba moscas, digamos, ¿sí? O de los lugares medievales, sucios, hacinados y demás, se pensaba que, por ejemplo, los roedores podían crecer, aparecer de una forma también espontánea de esos ambientes sucios, como si se generaran de los trapos, digamos, sucios y de la basura, ¿no? Era una idea, un preconcepto, sobre todo también en relación a los microorganismos, como vamos a ver, una idea mágica, digamos, al no poder explicarlo de otra manera. Pero aparecen en el siglo XVI, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, después con Pasteur, algunos protocientíficos, digamos, naturalistas, gente que le interesaba responder a lo que veía, digamos, y aparece Redi, por ejemplo, en el año 1600 y algo. Y Redi dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que aparezcan así de forma espontánea insectos de la carne en putrefacción? Entonces puso carne en un frasco, en dos frascos. A un frasco lo tapó, digamos, no dejó que entren moscas, y al otro lo dejó que entren las moscas. Y claro, después de un tiempo vio que, si bien la carne estaba podrida en los dos frascos, solo había gusanos y moscas en el frasco que había permitido el contacto con las moscas. Algo que nos parece impensable, además tan cerca, porque esto hace 4 siglos nada más, que digamos, es poco para estar pensando en este tipo de teorías, pero bueno, son estos experimentos tan sencillos que empezaron a decir, no, acá no hay magia, es la mosca que pone el huevo en la carne, y de ahí, como dijo después la teoría celular, todo lo que está conformado por células viene de alguna forma de algo, de otras células, de algo conformado por células, no hay magia. Todo lo que tiene células viene de otras células. Bueno, y Pasteur, en el siglo XIX, 1800 y algo, hace experimentos también, y hace un experimento muy básico para explicar por qué las cosas entraban en este proceso de putrefacción. Es decir, que no era algo espontáneo que pasaba porque sí, sino que debía existir algún agente, algún elemento que hiciera que ese caldo o ese medio rico en nutrientes, digamos, que no estaba podrido, no tenía olor y no tenía esa apariencia, después los tuviera. Entonces, Pasteur hace un experimento muy sencillo, que es que con un frasco que tiene la parte de arriba finita y retorcida, como formando una S,
coloca un caldo, es decir, algo que pueda ser, digamos, rico para susceptible a ser atacado ¿por qué? Por microorganismos, por bacterias, u hongos, básicamente. Ustedes saben que el proceso de putrefacción es un proceso donde hay bacterias de la putrefacción que se alimentan de algo y como resultado de ese metabolismo se producen olores porque como resultado de su metabolismo, por ejemplo, producen gases que contienen azufre, que generan ese olor a podrido. Entonces, ¿qué hizo Pasteur? Tomó ese frasco con un medio de cultivo rico para las bacterias, lo flameó en la punta finita, lo dejó quieto, y al tener una S, la punta del tubo, y además haber sido flameada, es decir, lo que podría haber quedado ahí de bacterias o de esporas de hongos, las eliminó, y luego con un frasco gemelo a ese, lo que hizo es girarlo y dejar que el caldo que estaba dentro llegara hasta la punta del pico del tubo. Y después lo puso vertical de nuevo. Entonces, ese caminito de caldo que terminaba en contacto con la atmósfera permitió que las bacterias pusieran se colonizaran esa chorreada, digamos, del caldo y llegaran al caldo y generaran la putrefacción en el caldo. Entonces, de la misma forma que Redi, de alguna forma Pasteur después dice, no, bueno, esto no es magia. Es decir, las cosas se pudren porque hay algo que entra y las pudre. Hay una actividad metabólica de unos microorganismos y así nace toda una cuestión, no solo por Pasteur, sino por otros científicos también, sobre el conocimiento de estos procesos metabólicos, de los microorganismos y de una cuestión que tiene mucho que ver con algo que está muy presente hoy, que es la vacunación, sin ir más lejos. ¿Sí? Si entendemos que existen agentes que son causantes etiológicos de las, en este caso de un proceso como la putrefacción, pero lo pueden ser de enfermedades, también se puede buscar una solución, una cura por medio de las vacunas, ¿no? Y Pasteur lo que nos legó es el proceso de pasteurización, que es algo muy sencillo, pero que viene de Pasteur, que es que él dijo, bueno, si yo voy a envasar algo, si yo le saco las bacterias antes, o las mato, o las neutralizo, lo que yo guarde, si no tiene bacterias, va a aguantar mucho más tiempo sin pudrirse, porque no van a actuar las bacterias. Entonces, la leche que tomamos hoy es leche pasteurizada, como muchas otras cosas. ¿Y qué es la pasteurización? Es un proceso sencillo por el cual una lámina finita de leche pasa por una plancha que le da una temperatura importante, pero durante muy poco tiempo. ¿Por qué es así el proceso? Pues si yo caliento mucho la leche, como si la hiervo, también desnaturalizo la proteína, le cambio sus propiedades. Entonces, es solo un golpe de calor que es suficiente para neutralizar las bacterias antes de envasarlo en el sachet también. Esto es el proceso de la pasteurización. Es decir, algo tan sencillo como el experimento de Pasteur terminó en algo que en el 2021 está absolutamente vigente, que es que las cosas se pasteurizan. Bueno, entonces en relación al origen de la vida, nos vamos arrimando a otras ideas. Por ejemplo, en el siglo XIX, fines del XVIII, empezó un esbozo de esto, y sobre todo en el siglo XIX, se planteó una teoría que es la de la panspermia. ¿Qué es la panspermia? La panspermia es un término que se refiere a la idea de que la vida en la Tierra actual, en principio, y toda la biodiversidad actual derivando de eso, podría haber venido del espacio exterior. Es decir, a ver, todos los planetas se crearon en un momento, ustedes saben, a partir de un proceso que es el Big Bang, que esa es la teoría que está reconocida, y distintas masas materiales fueron formando los planetas. Quiero decir, en origen todo viene del espacio exterior, ¿sí? La materia que conforma el planeta Tierra de alguna forma se consolidó a partir de una explosión, el gran Big Bang, en el espacio exterior. Es decir, que todo, de alguna forma, es decir, la materia que conforma hoy el planeta era parte de lo que hoy podemos decir era el espacio exterior al planeta. ¿Y cuál es esta idea? Que podrían haber venido o formas de vida
podríamos decir, larvarias o protovida, que luego sufriera procesos de adaptación y de desarrollo en la Tierra, o que vinieran los elementos constitutivos de lo que iba a constituir la vida posteriormente en la Tierra. Entonces, la teoría de la panspermia todavía tiene seguidores, y en realidad no podemos decir que concretamente que, si bien no hay indicios concretos, digamos, la teoría todavía de alguna manera se sostiene. Bueno, y perdón, ¿alguien preguntaba algo? No. Bueno, y vamos a hablar ahora un poco, estas son las ideas de bueno, vamos a hablar, falta hablar de una teoría muy importante que es la de Oparin. Oparin es un bioquímico ruso que generó una teoría que tiene que ver con esto que acabamos de hablar de la panspermia. Él lo que habló es de un caldo primitivo en la Tierra, es decir, esta idea de que desde que se creó la Tierra hasta que se desarrolló la vida, el ambiente fue cambiando mucho en la Tierra hasta que permitió el desarrollo de la vida. Y él habla de que hubo un cultivo original, ¿sí? Una especie de caldo originario de la vida, que ¿quién lo dio? Bueno, ¿quién lo puede haber dado? Por supuesto que el ambiente terrestre en ese momento. Entonces Oparin hizo, como van a ver en esa clase, hizo un experimento, en el que él dijo, a ver, yo voy a poner todos los elementos que considero en función de los modelos científicos que existen, que constituían el ambiente primario de la Tierra antes de que exista la vida, los voy a juntar. Entonces generó en laboratorio una especie de artefacto con elementos de vidrio, donde en un reservorio generó con agua salada lo que podía ser el mar, en otro reservorio colocó algunos elementos que conforman, que son elementos que nosotros hemos nombrado en los ciclos biogeoquímicos, son los elementos fundamentales de nuestros ecosistemas. Es decir, los gases que conocemos, como el dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua, y todos esos elementos él los combinó, digamos, en un artefacto y además, como en Frankenstein, digamos, le confirió algo más, que son descargas eléctricas artificiales, que también podían formar parte de ese caldo originario y haber sido de alguna manera artífice también, en conjunto con todo este caldo químico originario, de la aparición de la protovida o de los primeros elementos de vida. La idea fue postulada por Oparin, pero años después, en los años 50, en 1950, 1953, un discípulo del Miller, con otros colaboradores, desarrollan ese experimento. Y para sorpresa de ellos y de la comunidad científica, logran colectar moléculas orgánicas que se sintetizaron por esa mezcla hecha en ese laboratorio, con ese artefacto, moléculas que no estaban presentes ahí, en esa mezcla. Concretamente, entre otros muy importantes, aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son moléculas constituyentes de la vida, de las proteínas fundamentalmente. Entonces, este fue un indicio muy importante en apoyo de esta teoría. Esta teoría de que a partir de un caldo originario se habrían agregado algunas moléculas, formando en principio algo parecido a lo que podría ser las primeras células. Porque, ¿qué es una célula, si pensamos? Una célula es un medio aislado o rodeado de su entorno por una membrana, por una estructura molecular que hoy conforman las membranas celulares, y eso separa un medio interno de un medio externo. Y eso hace que dentro del medio interno de las células actuales puedan suceder cosas, procesos metabólicos y demás, que justamente son las que proyectaron, dieron origen a la vida. Entonces,
Lo de Oparin termina en la idea de la aparición de unos coacervados. ¿Y qué son los coacervados? Bueno, los coacervados son como unas protocélulas. Es decir, son unos ambientes rodeados de ciertas moléculas orgánicas que generan un ambiente interno. Esta es la teoría de Oparin, o del caldo original. Que bueno, que de alguna manera ha tenido, digamos, su propia reafirmación con sus resultados. Bueno, esto es un poco sobre la idea de la concepción de la vida, del origen de la vida, desde su forma más primitiva en la Tierra. ¿Se acuerdan que vimos estos estromatolitos, que se consideran las formas más primitivas de vida? Y los estromatolitos, ¿qué son? Son como unas rocas de carbonato de calcio que están formadas por secreciones de cianobacterias. Se piensa que las cianobacterias, que son unas bacterias medio raras, porque son bacterias pero también tienen cloroplastos, son como de las primeras formas de vida, y se considera que los estromatolitos... Profe, Sí. sí, se le bajó el micrófono, no se escucha nada. Ah, a ver. Yo la escucho bien. Ahora Hola, no. hola. Ahora sí. Claro, Sí, se ¿sí? escucha. Sí. Ah, Sí, Bueno, yo lo escucho bien también, ¿eh? bárbaro. Bueno, entonces les comentaba que estos estromatolitos, estas rocas de carbonato de calcio, que ustedes van a ver las imágenes en la clase, son como lo que podemos ver hoy realmente de un pasado muy remoto, lo que podrían haber sido imagínense, un ambiente terrestre sin vida y con estos estromatolitos como primera expresión de la vida, lo que puede haber sido la vida sobre la Tierra. Bueno, todo esto que hemos visto es como una idea de cómo ha nacido la vida en la Tierra, cómo ha pasado, cómo ha transcurrido este cambio en el ambiente de la Tierra, desde sus orígenes hasta que permitió la aparición de las primeras formas de vida. Pero estas formas de vida tan primitivas, que eran estas moléculas agregadas o las primeras células, terminaron dando todo lo que conocemos, la cantidad increíble, digamos, de organismos, de animales, de plantas, de hongos, que es una variedad inconmensurable a punto tal que se van extinguiendo antes de que podamos conocerlas todas, antes de que podamos clasificarlas todas. Así de increíble es la diversidad, la infinita diversidad que generó desde el principio estas formas tan primitivas de vida. Desde formas unicelulares hasta unicelulares más evolucionadas y todas las pluricelulares. Bueno, y ahí aparecen distintas teorías sobre la evolución. Yo quiero hablar también un poco acá de otras clases, entonces voy a hacer un pequeño punteo para que ustedes lo tomen después, lo vean ustedes en las clases. Dentro de estas teorías de la evolución aparece primero un personaje que es Cuvier. Cuvier en realidad hace referencia al título nobiliario, que él tenía muchos nobles, digamos, mucha gente que tenía posición de nobleza y económicamente acomodada, se dedicaba por vocación a la ciencia y además podían pagarse sus viajes y sus estudios. Cuvier es el padre de la paleontología. Cuvier empieza a notar, digamos, y empieza a hacer eje sobre la existencia de restos de organismos vivos, concretamente que restos óseos. Entonces, él comienza a ver que hay restos óseos que no tienen que ver, que no pertenecen a los organismos actuales. Es decir, él se da cuenta que esos restos óseos pertenecieron a organismos que hoy no están, ¿sí? Como les digo, él, digamos, da origen a la paleontología, que es el estudio de la vida a partir de los huesos, a partir de los relictos de los huesos y también de las improntas. Ustedes saben que también hay huevos fósiles de organismos y hay improntas, hay pisadas marcadas en las rocas, o hay improntas también de vegetales entre las rocas, ¿sí? Seguramente habrán visto, sobre todo en las... ¿Cómo? O sea que con esas evidencias
empieza a encontrar contradicciones con las teorías que había hasta ese momento. Exactamente, exactamente. Comienzan las contradicciones, completamente. Y estas contradicciones todavía no son explicadas por Cuvier, porque Cuvier él postula una idea que es la del catastrofismo, pero sigue con la idea del fijismo. Él dice, había otros animales, o sea, se crearon todos juntos y algunos quedaron en el camino. ¿Por qué? Porque hubo catástrofes que las extinguieron. Bien, eso es real. Ustedes saben que hubo varios episodios catastróficos a lo largo de la historia del ambiente terrestre. Uno de ellos es conocido y tiene que ver, en teoría, con el impacto de meteoritos en la Tierra que hace unos 65 millones de años habrían determinado la extinción de los dinosaurios, de todos estos grandes animales, de los cuales tenemos relictos, los vemos en los museos. Es increíble que esos huesos tengan millones de años. Les decía antes que, por más que uno se sorprenda, bueno, carbonato de calcio es una roca, porque uno se sorprende con la edad de las cosas, pero cualquier roca que nosotros tomemos, depende, sobre todo una roca metamórfica o ígnea, no tanto una sedimentaria, que son más jóvenes, pero uno puede tener una roca en la mano y sin sorprenderse tiene algo en la mano que tiene millones de años. Uno lo tiene ahora en la mano, pero eso tiene millones de años. Es decir, y eso ocurre con los relictos de los animales. Entonces, a mí me sorprende todavía hoy. ¿Cómo puede ser que tengamos armado el esqueleto de un animal que tiene millones de años? Es impensable el número. O sea, no entra en la cabeza de uno, con los tiempos de uno, que algo puede tener 1.000.000 de años. Pero bueno, es increíble que hubiera vida en ese momento, y lo increíble es que a partir de estos relictos nosotros tengamos esa comprobación. Entonces Cuvier lo que dice es, bueno, estos animales no están hoy, entonces todo se creó al mismo tiempo, pero después vinieron catástrofes y mataron a algunos, los extinguieron, y lo que queda es lo que siguió. No habla de evoluciones todavía, no habla de transformismo, que es la contraparte del fijismo, lo que va a venir después. Entonces vamos a nombrar a Lamarck, que es un personaje que sí, entre otros, este es muy distinguido, digamos, en su momento, porque comienza con una idea importante, que es la del transformismo de Lamarck. Es decir, él comienza con esta idea, bueno, pero, es decir, existían algunos organismos que pueden haberse ido transformando en el tiempo. Y él empieza a sentar, Lamarck, unas bases sobre la teoría reconocida actualmente o aceptada, que es la teoría de la evolución de Darwin-Wallace, y la versión actual del darwinismo, que ha sido enriquecida por los aportes de la genética y de la biología molecular. Ahora vamos sobre eso. Pero Lamarck, ¿qué dice? Lamarck empieza con una idea, digamos, basal de lo que va a ser la idea del darwinismo. ¿Qué dice Lamarck? Lamarck dice, bueno, se crearon los organismos y después el ambiente los empezó a condicionar. Bien, Lamarck empezó con esta idea del condicionamiento del ambiente sobre las especies. Y él dijo, bueno, y las especies se tienen que adaptar. Entonces, después cambian en función de esa adaptación que tienen que hacer a las especies, que tienen que hacer al ambiente las especies. Y además, dice Lamarck, los órganos, es decir, la forma, los órganos de los organismos también responden a esa presión del ambiente, se adaptan. Pero Lamarck toma un ejemplo, digamos, que es muy interesante, que es el de las jirafas. Es un ejemplo que trascendió y que se toma como modelo para explicar la teoría lamarckiana. Lamarck dice, las jirafas con su cuello largo, claro, pensó esto Lamarck. Lamarck dijo, en un momento empezó a faltar, empezó a escasear, digamos, la vegetación a nivel superficial, porque había mucha competencia de herbivoría, es decir, de la presión que ejercían los grandes herbívoros sobre la biomasa vegetal. Entonces, las jirafas comenzaron, digamos, a hacer el esfuerzo de llegar a las hojas superiores de los árboles y a estirar su cuello para eso.
Entonces, las jirafas que hacían el mayor esfuerzo para llegar a las hojas no solo llegaban y comían y tenían hijos, sino que les transmitían a sus hijos ese esfuerzo de estirar el cuello que habían hecho durante su vida. Y eso se llama transmisión de caracteres adquiridos. Y hoy sabemos que si bien la idea de Lamarck era aproximada, no era correcta. ¿Por qué? Porque la idea no es que la jirafa estira el cuello, entonces como hizo el esfuerzo de estirar el cuello, le transmite a su jirafita, a su cría, el cuello más largo. ¿Por qué? Porque eso sería como si pensáramos que si nosotros nos tatuamos durante nuestra vida, nuestros hijos van a nacer con un tatuaje. O que si vamos al gimnasio a hacer mucho volumen muscular, nuestros hijos ya van a ser musculosos. No. No es así, nos heredan los caracteres adquiridos. Uno nace con un fenotipo que responde al genotipo original de uno. Los cambios que haga sobre su fenotipo a posteriori no se van a transmitir a la descendencia. Lo de las jirafas estaba cerca de lo que presentaba Lamarck. Entonces vamos a tomar ahora la idea del darwinismo. ¿El darwinismo qué dice? Dice, hay muchos organismos, hay mucha presión de selección del ambiente sobre esos organismos, que compiten por los recursos y por los recursos en general, alimento y otros. Y hay variabilidad entre los organismos. Entonces, como compiten y son variables, los que estén más adaptados van a dejar más descendencia y van a estar más representados en las generaciones posteriores. Entonces, ¿qué pasa realmente con las jirafas? No es la idea de Lamarck, de que yo estire el cuello, mi hijo va a tener el cuello más largo, sino que de todas las jirafas que existían en un momento, las que tenían el cuello más largo pudieron comer más, pudieron llegar a su etapa adulta, dejar hijos, y como ellas llevan en su genotipo ya esa característica de cuello largo, ese genotipo sí se va a transmitir a la descendencia, y por eso van a seguir apareciendo jirafas de cuello largo que finalmente van a ser las que sí se adaptan, mientras que las jirafas de cuello más corto van a seguir dejando por su genotipo, van a expresar un fenotipo de jirafas más cortas que no van a poder competir con las de cuello más largo y van a sucumbir. ¿Se entiende la diferencia entre darwinismo y lamarquismo? Sí, sí. No es el carácter adquirido, sino que las que tenían el cuello más largo tuvieron suerte porque pudieron llegar de generación a generación a comer, a llegar a la etapa reproductiva, y como son de genotipo cuello largo, sus hijitos, sus crías cuello largo también van a seguir para adelante. Y las otras van a ir quedando en el camino. ¿Se entiende la diferencia importante que genera el darwinismo con respecto al lamarquismo? Pero el lamarquismo lo que incorporó, que es importante, es la idea del transformismo. Esto de que puede existir una transformación a partir de la presión sostenida del ambiente a lo largo del tiempo sobre los organismos. Este es un primer concepto lamarckiano que sí es válido. Bueno, y sobre van a ver en esta clase, esta última, algunas ideas que apoyan la teoría de Darwin. La teoría de Darwin, como les digo, básicamente, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a repetirlo. Nos dice, hay una cantidad importante de organismos en el planeta, en los distintos ambientes, que compiten por subsistir. Es decir, ¿qué quiere decir? Compiten por dejar su descendencia, que esa descendencia vaya para adelante. Entonces tenemos competencia, presión del ambiente, variabilidad, que es muy importante, porque si el ambiente presiona sobre 3 individuos que son iguales, no va a haber alguno que se destaque al ajustarse al ambiente si son todos iguales. Todos van a poder hacer lo mismo. Y esto es un concepto que tenemos que tener muy presente, que es el aporte de la variabilidad genética. Y la variabilidad genética está dada por ¿qué cosa? Está dada por la reproducción sexual. La reproducción sexual, ustedes saben que genera la recombinación de gametas entre los progenitores, macho y hembra, y esta combinación de las gametas da variabilidad. Nosotros somos todos de la misma especie,
pero todos tenemos un aspecto distinto y tenemos características distintas, por más que somos iguales y somos todos de la misma especie. Y esto hace que podamos presentar cierta diferencia de adaptación según nuestras cualidades al ambiente. Entonces, el darwinismo que dice, presión del ambiente, presión de selección, variabilidad en los organismos, selección en función de eso, de los organismos en cuanto a la adaptación del ambiente. Y una idea muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta también en función de las teorías de la evolución es la idea de la aparición de mutaciones, es decir, ¿qué cosas dan la variabilidad de los organismos? Bueno, la recombinación genética, en cuanto a la descendencia, que pueden tener una combinación de los genes de sus ascendientes, digamos, esto va generando variabilidad. Y otra cosa importante son las mutaciones que van existiendo a lo largo de la evolución de las especies. ¿Y qué es una mutación? Una mutación es un cambio en las moléculas que transmiten nuestro código genético, un cambio al azar. Es decir, el mecanismo, digamos, de traducción de nuestro genotipo, es decir, de nuestras moléculas, el ADN, el ARN que llevan nuestra información genética, es muy perfecta, pero no es completamente perfecta. Y esto hace que aparezcan en estas moléculas algunas mutaciones en el ADN. Estas mutaciones hacen que aparezcan algunas características particulares distintas en los organismos de las poblaciones, que pueden hacer que aparezcan rasgos que pueden tener con el color, con el tamaño de un organismo, o con alguna determinada capacidad fisiológica. Es decir, por ejemplo, el albinismo. Ustedes vieron que en muchas especies cada tanto aparecen algunos individuos albinos, es decir, que no tienen pigmento. Hay hasta gorilas albinos, hay tigres albinos, hay monos albinos, quiero decir, bueno, acabo de nombrarlos, hay insectos albinos. Es decir, vienen con una modificación, con una mutación que hace que no tengan ese color que está dado por los pigmentos. Existen distintos tipos de mutaciones que pueden hacer que de repente en el seno de una población aparezca una característica muy distinta. Si esa característica le sirvió a ese individuo para adaptarse al ambiente, esa característica se va a seleccionar. ¿Qué quiere decir? No sé, imagínense si por alguna mutación, por decirlo de una forma rápida, algún animal es capaz de correr más rápido o de resistir más a un parásito, o de trepar más alto. Bueno, si esta característica le sirvió a ese organismo, de la misma forma que dijimos que las jirafas de cuello largo se veían beneficiadas, ¿por qué? Porque comían, dejaban hijos, y entonces siguen haciendo crías con cuello largo. Lo mismo pasa con cualquier mutación que resulte interesante, digamos, en cuanto a la selección natural. Si esa mutación le dio a ese individuo una capacidad importante en la adaptación del ambiente en ese momento, esa mutación, cuando decimos que es una mutación, quiere decir que le apareció solo a un individuo en muchos, se va a seleccionar. Es decir, a partir de esa mutación va a haber hijos con esa mutación y a lo mejor después de mucho tiempo, esa población de individuos, si esa mutación le permitió adaptarse más al ambiente, bueno, a lo mejor dentro de cientos de miles de años esa población sean todos como este que mutó, porque va a ser más efectivo en dejar descendencia. Esa es un poco la idea, entonces, de la selección natural, de la teoría de la selección natural de Darwin Wallace. Wallace era un colaborador de Darwin que simultáneamente desarrollaba algunas ideas simultáneas, es decir, Darwin toma muchas ideas de Wallace, y Wallace sobre todo desarrolla una cuestión que tiene que ver con la biogeografía de islas. Wallace
había pensado en algo muy interesante, que es que durante el desarrollo de la vida en la Tierra había lugares en el planeta que habían quedado aislados por las masas de agua, formando islas. Islas pequeñas o islas muy grandes, como pueden ser cuasi continentes, como puede ser Madagascar, que ustedes saben tiene una fauna y flora muy particular. O Australia, es decir, macroislas, pero finalmente con una conformación separada del resto de los continentes. Les pido un minutito, ya vengo. Hola, disculpen, ¿eh? Bueno, entonces Wallace había desarrollado esta idea de la biogeografía de islas, es decir, que los organismos que en determinado momento quedaron, digamos, en un entorno insular, es decir, separado de... ¿Alguien quiere preguntar algo? Perdón. Sí, sí. Sí. Entonces, la evolución puede ser que con las especies puedan ir evolucionando positivamente o negativamente. Pueden ser que se puedan eliminar algunas especies. Claro, tal cual. Justamente es interesante esto que decís porque en realidad la evolución es un proceso que no va dirigido a algo, digamos, a algo óptimo o a una idea óptima final de la evolución. La evolución es un proceso abierto, acompañado, como decís, Roberto, de la extinción. Es decir, hoy mismo, nosotros y todas las especies estamos inmersas en ese proceso evolutivo. Si nosotros no sabemos cómo termina, porque hacia dónde vamos depende todo el tiempo de cómo cambie el ambiente. Claro está que si no, hoy tendríamos dinosaurios caminando sobre la Tierra, ¿no? Es decir, los dinosaurios vivieron mucho tiempo y eran esos animales enormes que dominaban muchos paisajes de la Tierra, nuestra Patagonia, pero un día el ambiente cambió y terminaron los dinosaurios. Es decir, además en términos de millones de años, era impensable, ¿no es cierto?, para un dinosaurio, si es que pensaran de esta manera, que era probable un escenario de extinción. O sea que hoy no sabemos cómo sigue la vida sobre la Tierra, no sabemos qué va a haber acá. Nosotros tenemos una cuestión muy particular, que es de nuestro ego como especie, ¿no? Y de nuestra vida corta, digamos, de un módulo de 100 años. Tratamos de ver qué pasó y entender nuestra existencia y nuestras cosas, pero lo cierto es que nosotros somos una especie más metida en todo el conjunto, digamos, de la gran biodiversidad de las especies, destrozando mucho el ambiente y no sabemos cómo sigue, porque la evolución es un proceso abierto. Es decir, cómo evolucionan las formas de vida actuales sobre la Tierra de acá en más va a depender de lo mismo que dependió siempre. Es decir, de qué pase naturalmente en el ambiente terrestre, en los distintos ambientes terrestres, y qué contribución hagamos nosotros como especie a ese ambiente también, ¿no? Que por el momento no es muy positiva. Entonces, como decía, sí,
digamos, hay muchas, de todos los millones de especies que hay, que son millones, ¿eh? No hay un número preciso, pero hay algunos números que se aventuran, 10 millones de especies. Solo conocemos una parte. La gran cantidad de especies que existen sobre la Tierra todavía ni las conocemos ni las hemos podido clasificar. Y muchas de ellas se van a extinguir antes que las conozcamos. Aunque parezca increíble, ya hayamos colonizado la mayoría de los ambientes, todavía existe esta situación en el planeta. Es decir, hay una gran variedad de especies, porque bueno, uno piensa, por ejemplo, en los mamíferos son conocidos, la mayoría. Tal vez existan, ¿no? Y seguramente existen algunas variedades o especies de mamíferos sin conocer, aunque la mayoría están descritos, pero hay muchos ambientes en los cuales todavía no han sido calificados, no han sido clasificados todos. Digo, los mamíferos son más conocidos, pero si nos metemos en variedades vegetales o de insectos, por ejemplo, la variedad es realmente infinita e imposible de conocer en su conjunto. Entonces, bueno, esto es un poco la idea de esta clase, es un poco la idea de la clase 9, de esa clase es un poco esbozar las teorías sobre el origen de la vida y de cómo esa vida evolucionó. Profe. Sí. Hola, buen día. Mismo Hola. de lo que está hablando, ¿qué tal? En el noticiero salió ayer una noticia diciendo que descubrieron una nueva especie de una rana en Ecuador y en Perú. Que pusieron el nombre de la banda Led Zeppelin y bueno, salió en las noticias. No me digas, no lo vi, mira. ¿Qué le pusieron? ¿Led Zeppelin? Sí. Primantis, creo que decía, y al final Led Zeppelin, como la banda. Entonces, bueno, era muy particular, pero... Está sí. bien, bien. Y esos dos términos que nombraste primero, ¿qué son? ¿Por qué la describen así a la rana? ¿Qué dijiste primero? Los dos nombres esos de la rana. En el chat. ¿Se acuerdan de Linneo? Linneo que sentó las bases de la clasificación binomial de las especies, ¿sí? Esos dos nombres que le pusieron a la rana son su género y su especie. Es la clasificación de Linneo que se sigue usando. Esos dos nombres de la ranita, la vamos a llamar Led Zeppelin, que es más simpático, pero esos dos primeros términos son el género y la especie. Es la clasificación de Linneo de la que hablamos. Primantis, ¿puede ser? ¿Lo mencioné bien? Sí, puede ser. Ese es el género y la especie con la que lo han clasificado a esta ranita. Y nos hablaba un compañero el otro día, Martín creo, de una rana que también tiene algunos problemas acá en el sur, ¿no? Que están trabajando sobre eso. Quiero decir, sí, la rana de Homunculá. Eso. La rana de Homunculá. De ahí de la meseta, sí. De la meseta de Homunculá, sí, que está... Hay otra subespecie que es de Valcheta, que es el pueblo que está más cerca de ahí de la región. Sí. Muy lindo lugar, muy interesante. Sí, claro. Estoy enloquecido esperando que me llamen para ir porque quiero ir a investigar. Sí, muy lindo eso, genial. Sí. Así que bueno, fíjense, acá lo que nos trae Joana, cómo, digamos, por supuesto, los ecólogos, los científicos, los biólogos siguen trabajando, muchos trabajando en cuestiones muy específicas, en ecosistemas muy específicos, y siguen apareciendo especies, ¿no? Entonces lo importante, como en una caja negra, es proteger los ambientes, aunque no conozcamos que hay ambiente. Aunque no conozcamos exactamente todo lo que hay dentro del ambiente, porque si protegemos el ambiente, aunque sea una caja negra y no hayamos descrito todo, protegemos lo que hay adentro. Bueno,
vamos a pasar un poquito a las otras clases que van a formar parte de la evaluación, de la segunda evaluación, que son poblaciones y comunidades. ¿Qué son las poblaciones y las comunidades? Bueno, las poblaciones, ¿qué son en términos ecológicos? Una población es un conjunto de individuos de la misma especie que conviven simultáneamente en un mismo espacio, en un mismo ambiente. Esa es la definición de una población ecológica. Es decir, esta definición es importante en cuanto a población, ¿por qué? Porque se refiere a organismos de la misma especie. Es decir, que son organismos que solo pueden reproducirse entre sí y que además mantienen entre sí una coherencia que no solo tiene que ver con su genética, con su posibilidad de reproducción entre individuos de la misma especie, sino con lo que comparten a nivel de estrategias de vida, estrategias reproductivas, estrategias de alimentación y demás. Esto conforma una población. Hablemos simultáneamente de las comunidades. Acabamos de definir una población. ¿Y una comunidad qué es? Una comunidad, de la misma forma que una población es un grupo de organismos de la misma especie, una comunidad es un conjunto de poblaciones de distintas especies. Es decir, es un nivel de organización superior. ¿Por qué? Porque una comunidad contempla o está compuesta de muchas poblaciones. Y estas poblaciones son poblaciones de distintas especies. Es decir, que una comunidad, de la misma forma que describimos población, una comunidad es el conjunto de poblaciones de distintas especies que coexisten simultáneamente en el tiempo en un mismo ambiente. Esto es una comunidad. Entonces, a medida que vamos avanzando en niveles de organización, los distintos niveles de organización van teniendo distintas características y van teniendo lo que se llama en cada nivel de organización propiedades emergentes. A mí me interesa que ustedes fijen o tengan el concepto de una propiedad emergente, porque ¿qué es una propiedad emergente? Cada vez que pasamos, vamos subiendo de niveles de organización, cada nivel de organización no solo tiene la suma de las características de las propiedades del nivel anterior, sino que aparecen otras propiedades que solo son propias de ese nivel de organización. Entonces, por ejemplo, para hablar de diversidad o de biodiversidad, en una población puedo hablar de diversidad genética, pero no de biodiversidad, porque cuando hablo de definición de población estoy hablando de individuos de la misma especie, monoespecíficos. En cambio, cuando subo al nivel de organización comunidad, como la comunidad está conformada por poblaciones de organismos de distintas especies, aparece como propiedad emergente la diversidad específica en ese nivel de organización. Es decir, ahora tengo un nivel de organización que está conformado por poblaciones constituidas por distintas especies. Bueno, ¿qué deben ver ustedes para esta evaluación y que hemos ido sumando en cuanto a algunas cosas que ya vimos, por ejemplo, sobre poblaciones? De poblaciones nosotros ya conocíamos las curvas, la curva sigmoidea, la curva de tipo asintótica, las hemos asociado con la dinámica de crecimiento de las poblaciones de las distintas especies. Hemos visto un poco de qué manera las poblaciones son reguladas incluso por factores internos y externos, y hemos visto también que todo este conjunto, digamos, de factores determinan o conforman lo que llamamos la resistencia ambiental, que es lo que hace que las poblaciones se mantengan en una dinámica de un determinado número, que hacen a un equilibrio. ¿Se acuerdan de ese número K que hablábamos de las poblaciones, que habla de un número óptimo de organismos de una especie en una población en un momento determinado en un ambiente? Ahora, en esta última clase de poblaciones agregamos algunas cuestiones más que hacen al estudio de la demografía. ¿Y qué es la demografía? La demografía es el estudio de las poblaciones, es decir, es el estudio de cómo crecen o decrecen, es decir, de cómo evolucionan las poblaciones.
Y dentro de del estudio de la demografía, lo que hemos visto es que existen distintos factores que se combinan para determinar una tasa R de crecimiento o decrecimiento de esa población. ¿Y estos factores cuáles son? Son la tasa de natalidad, es decir, de cuántos individuos nacen, la tasa de mortalidad, de cuántos individuos mueren, de la tasa de inmigración, es decir, de cuántos individuos llegan a esta población desde otra población. Habíamos hablado de metapoblaciones antes en relación a esto. Y también de la tasa de emigración. Es decir, que básicamente, como crece o decrece una población, va a estar dado por cuántos mueren, por cuántos nacen, cuántos mueren, cuántos llegan y cuántos se van. Eso va a determinar en el tiempo la evolución de la abundancia. Cuando hablamos de abundancia, es de cuántos individuos conforman esa población. Hablamos también van a ver en esta clase que existen tablas de poblaciones. Hay distintos tipos de tablas. Van a ver que existen tablas horizontales y tablas verticales, que son tablas que explican de distinta manera cómo evoluciona una población. Las tablas dinámicas, digamos, o las tablas que se denominan horizontales, lo que hacen es tomar como una foto de la población y describirla, es decir, cuántas hembras, cuántos machos, qué porcentaje de la población entre tal intervalo de edad o tal otro intervalo de edad. Es decir, esa es una forma de establecer tablas para el estudio de las poblaciones. Y otra, esta que acabo de escribir, es como una fotografía, es decir, es como son los censos que se hacen, los censos poblacionales. ¿Cómo se hacen los censos poblacionales de las personas, por ejemplo? Bueno, en determinado momento se hace una campaña y se describe, se va a las casas, se cuenta cuánta gente hay, se describe cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos adultos, cuántos niños, cuántas mujeres, se pueden hacer distintas, se puede discriminar en distintos tipos de estructuras, según los que yo busque en la población, en tablas. Es decir, tomo una población en un momento, veo cuántos hay y puedo hacer distintos tipos de estructuras, separar distintos tipos de estructuras, que pueden ser etarias, pueden ser por sexo, o otras características que me resulten interesantes. Y existen otras tablas que se llaman tablas de cohorte. ¿Y qué son las tablas de cohorte? Las tablas de cohorte lo que hacen es tomar la evolución de los organismos a partir de los distintos momentos de su nacimiento. Así puedo tener, por ejemplo, distintas cohortes de crías no sé, de perritos o de distintos animales o distintos organismos. A diferencia de lo anterior, que era una tabla donde yo veo como en una foto cómo está compuesta la población hoy, estas otras tablas de cohortes lo que hacen es, voy tomando distintos grupos en distintos momentos de nacimiento y los voy siguiendo en el tiempo. Y voy analizando de qué manera va cambiando según las distintas cohortes, nacidos en el año 2001, 2002, 2003, los voy siguiendo en el tiempo y voy viendo cómo evolucionan esas poblaciones en el tiempo. Bueno, hablemos un poquito ya para ir cerrando de comunidades, para que no se haga tan largo. Profe, yo antes te quería hacer una pregunta. Estaba leyendo sobre la clase 6 Sí. y me había quedado un poco dudas sobre producción primaria, bruta y neta. ¿Se puede hablar un poco de eso? Sí, decime. ¿De qué cosa en particular? Sobre la producción primaria bruta y neta. Bueno, la diferencia. Bueno, la producción primaria bruta es la energía total que es aprovechada o fijada por los productores primarios y trasladada ¿a qué cosa? A biomasa, básicamente. Es decir, es una idea del total de la energía de la energía radiante que es aprovechada por los productores primarios
Eso es la bruta. En cambio, la producción primaria neta es de todo eso que pudo ser aprovechado, digamos, por los productores primarios, yo le resto lo que gastan los productores primarios en el proceso de respiración. ¿Por qué? Porque el proceso de respiración es un proceso metabólico que no va a redundar en aumento de biomasa o de energía química para alimento o de fijación de materia, sino que se va a gastar en metabolismo. Un poco nos da la idea de esta energía que no era totalmente aprovechable desde un eslabón al otro, ¿se acuerdan? Bueno, hay digamos, desde los productores primarios hacia arriba, en toda la cadena trófica, se va perdiendo energía. Y de la energía que es aprovechada en forma bruta, digamos, por los productores primarios, hay una parte que se gasta, que no redunda finalmente en que aumente de tamaño la planta o que aumente el número de individuos de esas plantas, sino que se gasta en la respiración, se gasta para mantenerse. Y fíjense que la diferencia entre la producción neta y la producción bruta, digamos, va cambiando, por ejemplo, es muy distinta a medida que un ecosistema va madurando. Por ejemplo, cuando tenemos un bosque joven que está creciendo, el bosque va creciendo no solo en tamaño de los árboles, de los renovales, de los árboles chiquititos que van creciendo, sino que va creciendo el número de árboles. En este momento de ese ecosistema, de un bosque joven creciendo y en desarrollo, ¿qué pasa? La energía neta, que es la energía bruta, la energía neta, digamos, es decir, esa diferencia va a ser positiva. Es decir, la energía bruta, es decir, todo lo que puede tomar ese bosquecito en crecimiento, menos, digamos, la energía que gasta en respiración, todavía va positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía bruta supera, digamos, la cantidad de energía que le resta a la respiración celular. ¿Y esto qué hace? Que se vaya aumentando en biomasa, los árboles van creciendo y va aumentando el tamaño de los árboles, el número de árboles. Ahora, en un bosque maduro, es decir, un bosque ya estable, donde ya la cantidad de renovales, es decir, de árboles chiquititos, ya casi es nula, porque eso también se va regulando, y el tamaño de los árboles ya son árboles muy grandes, árboles maduros, ya empieza a haber un equilibrio de ese ecosistema donde la productividad neta o la producción neta va a tender a cero. Es decir, la energía que vaya siendo recibida por el ecosistema se va a gastar prácticamente toda en el mantenimiento de ese sistema con una biomasa ya muy importante, digamos. O sea que lo que pueda interceptar de energía lumínica y de radiación ese ecosistema de bosque ya maduro va a compensar su gasto de mantenimiento. Es decir, a medida que un ecosistema va madurando, en términos ecológicos, esa productividad neta va tendiendo a cero. Es decir, lo que reciben energía esos productores primarios, menos lo que gastan en su mantenimiento, a medida que van madurando, va tendiendo a cero. Sencillamente va manteniendo en un equilibrio ese ecosistema. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, gracias. Vale. Buenísimo. Una cosita. Creo que sí, he levantado la Sí. mano. Justamente de esto, ¿y qué determina que un bosque, por ejemplo, empiece a decrecer en términos naturales? No que lo talen, sino que en una cuestión natural, ¿por qué decrecería? Sí, mirá, en realidad lo que empieza a decrecer es la tasa
la tasa de reproducción, la tasa de renovables, ¿no? Y eso está dado por señales, digamos, por señales que finalmente tienen que ver incluso, en muchos casos, por señales químicas, digamos, en el ambiente en donde se instala una determinada comunidad. Esto en particular se da mucho con las coníferas, con los pinos, que incluso pueden impedir que se instalen otras especies alrededor de ellas. Pero tiene que ver básicamente con una cuestión de límites que también generan el sustrato, el suelo, y los límites ecológicos con otros ambientes. Por lo general, nosotros vemos los bosques y en algunos casos vemos manchones de bosques en praderas, o que tienen un ecotono que los separa de otros ambientes. Y estos ambientes pueden estar determinados por cuestiones que nosotros no vemos a simple vista, pero que tienen que ver con cuestiones geológicas de conformación y de riqueza del suelo, y por cambios en un gradiente en el hidromorfismo del suelo, es decir, de la cantidad de agua, de la distancia a las napas, de muchas cuestiones que tienen que ver con ese cambio en la tasa de crecimiento, que a lo mejor durante muchos años siguen apareciendo renovales de árboles, pero de una forma mucho más lenta y más dispersa, digamos, que al comienzo. Bueno, y a ver, vamos a... Una pregunta, profesor. Sí. Hace poco tuve la suerte de poder ir a la isla Victoria, en Bariloche. Sí. Y estuve con los guardaparques ahí viendo toda una zona que es reserva estricta, que no hay acceso al público en general. Y también vi el tema de que están, como decía el otro muchacho, los árboles están cayendo a pedazos ahí. Y no hay nadie, o sea, no hay una contaminación o una actividad humana por lo menos importante, ¿no? También me llamó la atención eso, toda esa mortandad que había. Hay mucha, no la podía entender. Mirá, hay mucha mortandad. Vos viste que en realidad hay mucha madera muerta en los bosques. Vos que andás por el sur. Los bosques vivos tienen mucha madera muerta. Hay mucha mortandad de árboles en forma natural. En realidad la explicación tiene que ver con una dinámica que, salvo que sean pestes o cuestiones muy particulares ambientales, las cuestiones ambientales son cíclicas también, ¿no? Y obedece también a esto que decimos, ¿no? A cambios que, si no hay un factor externo, al menos no un factor visible, concreto, tienen que ver con una dinámica de las mismas poblaciones, que, digamos, los individuos, incluso de los árboles, por más que son muy longevos, bueno, también tienen un tiempo de vida y mueren, ¿no? También hay otros pulsos, hay bosques que tienen pulsos de incendio, que esto genera como renovación dentro del bosque, porque permite la desaparición de individuos más viejos, y aparecen a veces parches de zonas más despejadas que permiten una mayor radiación nuevamente en el suelo, permite la generación de renovales o de otras especies que están limitadas por la llegada de la luz al suelo. Es decir, sin ser un especialista en eso, lo que sí puedo decirte, y por lo que yo también he visto en el sur, es que hay una dinámica de los bosques natural donde hay mucha madera muerta, hay muchos árboles muertos, ¿no? Y salvo que tenga que ver con cuestiones de cambios antrópicos en el ambiente o demás, obedecen a cambios particulares que tienen que ver con la dinámica de ese bosque. Entiendo que es eso, y te vuelvo a repetir que hay gente que trabaja en eso, no es mi especialidad, pero sí también me ha llamado mucho la atención bosques donde aparecen muchos individuos, digamos, muertos, mucha mortandad de individuos. Ahora, la isla Victoria, qué bueno que conociste eso, tiene una historia muy particular, porque ahí se instaló ese proyecto original del proyecto atómico nuclear argentino, ¿no? No sé si están los relictos todavía de lo que fue toda esa estructura, digamos, pensada ahí para el desarrollo
nuclear en Argentina, que ustedes saben es una historia muy particular esa, porque terminó hubo un científico alemán que le creyeron mucho al principio, pero que resultó ser un poco medio como una cuestión que no era confiable, este científico no resultó finalmente, no tenía el aval, digamos, de la comunidad científica en su momento, y todo ese proyecto quedó trunco, ahí en la isla Victoria. Bueno, volviendo a comunidades, para ir cerrando, dijimos entonces que las comunidades son asociaciones de distintas poblaciones que convergen en tiempo y espacio, ¿no? Pero esta convergencia ha sido vista o analizada de distintas formas por distintos científicos o por distintos teóricos, ¿no? Y existen como dos teorías fundamentales sobre las comunidades, ¿no? Una es una postulada sobre todo por Frederick Clemens, un naturalista que esbozó una idea sobre un gran organismo cuando hablaba de una comunidad. Él decía, bueno, cuando veo una comunidad lo que veo en realidad es como un gran organismo que funciona en forma de interacción muy fina entre las especies que la componen y su ambiente. Es decir, lo que decía Clemens con su idea de macroorganicista o de macroorganismo de las comunidades, era una comunidad no es algo casual, sino que es algo que está dado por especies que tienen una relación tan íntima entre ellas y con su ambiente que se dan de esa forma, no en forma casuística o aleatoria, sino que porque interactúan de forma tal de dar en particular ese tipo de comunidad. Mientras que otras observaciones, por ejemplo de Gleason, que postulaba una idea contraria absolutamente a esta última, que es una idea individualista de las comunidades. Gleason lo que dice es, no, cuando yo veo lo que se llama una comunidad, en realidad lo que estoy viendo es una asociación de especies que como encontraron todas simultáneamente en ese mismo ambiente físico su ecotono, es decir, lo que necesitan para vivir en términos generales, ya sea en el ambiente físico de interacción con otras especies, bueno, se instalan ahí, pero no son dependientes de las demás especies, sino que están todas juntas ahí y conforman de una forma aleatoria, circunstancial, esa comunidad, porque todas pueden vivir ahí, porque todas encuentran lo que necesitan. Son dos ideas distintas. Esta última habla de una independencia entre las especies, entre ellas. Ustedes van a ver en la clase que van a ver algunas curvas con colores que describen la distribución de los organismos de las distintas especies, y según la primera teoría, todas estas curvas se encuentran juntas porque interactúan esas especies mucho. Mientras que en la segunda idea, la idea individualista, cada especie hace lo que quiere en ese lugar, no depende de la otra, sino que se instala en función de lo que necesita. Bueno, y otras teorías también que aparecen distintas es cómo, digamos, las especies van van ganando sus ecotonos, digamos, es decir, el lugar donde se establecen geográficamente y en cuanto al conjunto de sus necesidades. Y hay distintas teorías en cuanto a cómo se van organizando esos ecotonos. Algunas teorías son medio raras, digamos. Hay una teoría que es la de la vara partida, que la vara partida hace alusión a una especie de vara de algún material que se puede quebrar. Imagínense una regla larga de vidrio, por ejemplo, de cerámica, que se cae al piso y se parte en partes de distintos tamaños. La teoría de la vara partida dice que de alguna forma aleatoria, también en los ambientes donde se instalan las comunidades, sucede algo así. Que los ambientes se van partiendo, digamos, de una forma aleatoria. Las especies van llegando, toman unas un espacio más grande, otras uno más chico, y que eso es aleatorio, y que las especies que tienen
los ecotonos, sus ambientes en términos generales más grandes, que ocupan lugares más grandes, bueno, es más susceptible que estos se partan en ecotonos más chicos, digamos. Otra teoría habla de un porcentaje fijo que puede ser tomado por las especies a medida que van colonizando un ambiente. Cuando hablamos de colonizar ambientes y demás, tenemos que recordar cuando hablábamos de sucesiones, ¿no? Primarias, secundarias, de cómo a partir de un ambiente colonizado o no, las especies van llegando hasta ir cambiando en su composición y llegar a una comunidad clímax, que es la ideal para ese lugar en un punto, ¿no? Entonces tenemos estas ideas de un ecotono generado al azar, de una forma como si fuera una vara partida. Otros que dicen, bueno, la primera especie toma un porcentaje, la segunda especie llega y toma un porcentaje de lo que quedó, la tercera especie queda un porcentaje de eso que quedó, y así, ¿no? Son distintas ideas en cuanto a cómo pueden irse distribuyendo, digamos, en un ambiente determinado. Profe, Sí. en la clase de comunidades había un diagrama, creo que de rango y abundancia. ¿Vos vas a tomar gráficos así? Abundancia relativa y así. Mira qué buena idea, podría tomarlo, es un gráfico, pero fíjense en ese gráfico, el gráfico es muy sencillito, fíjense, y vamos a hablar de eso ya que hablas. Sí, yo te quería preguntar si lo podías hacer. Está en la última diapositiva. Sí, eso que está comentando Mica, si se fijan hay un gráfico que lo que nos muestra es, en la ordenada, abundancia, es decir, número de individuos. Y la abscisa, es decir, en el eje paralelo, nos muestra diferentes rangos. Y los rangos estos que son intervalos, intervalos que nos muestran la abundancia de distintas especies en una determinada comunidad. Cada una de esas barras que ustedes ven, lo que nos dice es cuántos individuos de distintas especies, que están representadas por cada una de esas barras, hay en esa comunidad. Y fíjense que tenemos ahí, tenemos dos casos. Tenemos un caso donde las barras tienen como las alturas más parecidas, es decir, tienen como la misma cantidad, no es tan distinta la cantidad de individuos que hay en cada rango, es decir, en cada especie. Y en otro caso tenemos que es muy distinto, tenemos una de esas barras, nos muestra que hay poblaciones con muchas más individuos que las poblaciones de otras especies. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve para entender este concepto, que es que el concepto de diversidad en una comunidad. Intuitivamente y realmente puedo decir que yo puedo comparar una comunidad con otra y decir que una comunidad es más diversa que otra si tiene más especies que la otra. Es decir, si lo que se denomina composición específica es más grande en una comunidad que en otra. Yo, por ejemplo, puedo tomar una selva en Borneo y una selva, o un ambiente de selva en Misiones, Argentina, y las puedo comparar. Bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer un relevamiento de especies, ver cuántas especies hay, y puedo ver cuántos organismos integran cada una de esas especies, en esa selva de Borneo y en la selva, generalmente la selva en Misiones. Y puedo compararlas, si quiero. Puedo decir, bueno, ¿y cuál es más, cuál tiene más diversidad o cuál es más biodiversa? Bueno, cuando hablo de biodiversidad para comparar ambientes, tengo que hablar de dos cosas. Una es clara, es si una comunidad tiene muchas más especies, tiene 300 especies distintas y otra comunidad tiene 17 especies distintas, bueno, por supuesto hablo de una gran diferencia entre la biodiversidad de esta compuesta por tantas especies contra una con una composición específica menor. Esto es válido, pero tenemos que incorporar otro elemento cuando comparamos biodiversidad, porque imagínense dos ambientes en el cual en uno hay muchas especies y en el otro hay menos especies. Pero en el que tengo muchas especies,
Solo poquitas de esas especies están bien representadas, es decir, tienen un número importante de organismos de esa especie, porque puedo tener, por hablar de un número manejable, 8 especies en un determinado ambiente, pero 3 de esas especies tienen una cantidad de organismos muy importante y las otras especies están raramente representadas, prácticamente no existen. Entonces, si bien tiene muchas especies, al estar poco representadas, esto también condiciona la diversidad. Nos habla de que si bien es más diversa en función de las distintas especies presentes, al estar poco representadas muchas de esas especies, esto baja el concepto de diversidad. O sea que lo que mostraba esos dos gráficos que comparaban dos ambientes distintos, dos comunidades, que si se fijan tienen el mismo número de especies, porque tienen el mismo número de barras. Cada una de esas barras corresponde a una especie. O sea que si comparo esos dos gráficos y me fijo nada más que en cuántas especies distintas componen un ambiente, una comunidad y otra, tendría que decir que ambas son igual de biodiversas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen el mismo número de barras y cada barra está hablando de una especie distinta. Pero si hago un análisis más fino, veo que en uno de esos gráficos, las barras, las alturas de las barras que nos está indicando el número de individuos que componen cada especie, es más equitativa que en la otra. En la otra tengo que algunas barras, es decir, algunas de las especies están muy representadas y otras la barra es chatita, porque tienen muy pocos. Entonces, al comparar la diversidad entre ambas comunidades, si me fijara solo en cuanto a la composición específica, debería decir que ambas son igual de biodiversas. Pero al fijarme que una es mucho más equitativa en su distribución de organismos que la otra, esta pasa a ser más biodiversa en comparación que con la otra. Y ustedes van a ver, y no les voy a pedir números ni nada de eso, y están las clases en un punto para que ustedes vean de qué manera se trabaja, digamos, desde la recopilación a campo, de número de individuos, de cantidad de especies. Luego eso se lleva a un gabinete y los ecólogos pueden, a partir de meter esos datos de su trabajo a campo en algunos algoritmos. Ustedes ven que tienen algunas fórmulas, como el índice de Jacquard, tienen un par de índices, no voy a tomarles cosas concretas sobre esas fórmulas o demás, pero me interesa que vean que tomando los parámetros que son tomados, digamos, en el trabajo a campo, esos parámetros luego en un gabinete y utilizando algunas fórmulas matemáticas nos permiten establecer concretamente y llevar a números algunas cuestiones concretas con las que trabajan los ecólogos, que son más complejas, muchas de las que estamos viendo, que tienen que ver con eso, con poder establecer de una forma científica, concreta, las diferencias entre distintas comunidades que conforman distintos ecosistemas. Bueno, vamos a ir cerrando. Si tienen alguna pregunta, aprovechemos estos últimos minutos. Si llegan a tener alguna idea o alguna cuestión muy particular que quieran preguntar, lo pueden hacer también vía WhatsApp. Pero bueno, los invito a que pregunten si les quedó alguna cuestión de todo esto último. Y vamos a ir cerrando el encuentro. ¿El formato del parcial va a ser igual que el primero? Sí, va a ser igual que el primero. Buenísimo. Va a ser igual que el primero. Estuvo cómodo. Sí. ¿A qué hora lo vas a editar? ¿A las 10? Sí, lo mantenemos en el mismo horario. Así que, bueno. Hola. Sí. Y los temas van a ser los de las clases
lo que mandó en estos últimos días, lo de comunidades, poblaciones, origen de la vida y la evolución, etcétera. Exacto, todo eso es la base del segundo parcial. Okay. Y vean también, no sé si vieron, les dejé un pequeño video que es interesante sobre la recomposición de un ecosistema en un parque. Véanlo porque es interesante ahí ver cómo realmente de una forma muy concreta podemos ver cómo interaccionan las especies y cómo interaccionan las especies con el ambiente y cómo de la misma manera que un ambiente, un ecosistema determinado puede verse comprometido, complicado por la acción antrópica o por acciones naturales o la combinación de ambas, y cómo algunas modificaciones al llevar a los parámetros originales al ecosistema pueden recomponer también ese ecosistema. Genial, sí, lo bueno, voy a ver también. Bueno, entonces, que tengan buen fin de, me despido de ustedes, nos vemos la semana que viene. Profe, para la comisión de los miércoles a las 18. Miércoles a las 18, viernes a las 10. Mantenemos lo mismo. ¿Sí? Buenísimo, profe, Bueno. Gracias. ¿De acuerdo? Hasta luego. Chao, Bueno, Buen fin de. buen fin de para ustedes. Gracias. Buen fin de... Chao. Hasta luego. Chao, buen fin de... Chao, gracias.